tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora. Quiero invitarle a abrir su Biblia, a aprovechar el tiempo de día miércoles, que es más corto. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Si yo le hiciera una pregunta, ¿usted diría amén a la siguiente pregunta? ¿Usted es testigo de Jehová? Es una pregunta. ¿Es testigo de Jehová? No, yo estoy haciendo una pregunta. Ya algunos al tiro se fueron para el otro lado. Yo estoy haciendo una pregunta. Porque mire lo que dice, por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. O sea, cuando llevan a alguien a un tribunal y lo presentan como testigo, ¿qué hace un testigo? O sea, un testigo testifica. Vamos en orden, ¿cierto? Un testigo testifica. ¿No está el abogado aquí? ¿Está el abogado? No, no ha llegado. Está en clase. Ah, ya. Un testigo testifica. Y el que testifica, ¿qué testifica? ¿Lo que vio o lo que? Lo que vio o lo que oyó. Por eso a veces de repente tenemos como un conflicto con esa palabra, testigo de Jehová. Siendo de que sí, en la esencia textual de la Biblia, somos testigos de Dios. Porque el Señor nos demandó que cada uno de nosotros tenemos que testificar. Y si tengo que testificar, entonces ¿qué soy? ¿Y qué voy a testificar? Lo que vi, oí de quién? De Dios, de Jehová. Así que relájese. Ahora relájese. No le pregunté si usted era de una religión llamada, no. Yo pregunté si usted era testigo. Dice así en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, y le invito a leer fuerte la palabra de Dios en esta hora. Viene con ánimo, ¿no? ¿Viene con ánimo? ¿Viene a ser desafiado? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes dijeron, oye, apurémonos porque quiero que el pastor me dé palos nomás en la predicación? ¿Alguien viene con ese sentir o no? Quiero que Dios me hable y me llame la atención y me corrija, así que vamos rápido a la iglesia. Bueno, ese es el sentir que deberíamos tener. Pero vamos a la palabra de Dios y si vienen con ánimo, con ganas, lean fuerte la palabra de Dios en esta tarde, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que el Señor nos demanda justamente de tener comunión unos con otros, pero lo más importante es que tener comunión con Dios. Yo sé que muchos vienen a la iglesia y quizás algunos, y yo me acuerdo inclusive en mi juventud, que yo venía por otros intereses a la iglesia. ¿Alguno de ustedes vino a la iglesia por otros intereses que no fuera Dios alguna vez? ¿O siempre vino a la iglesia porque le encantaba a Dios? Porque quería que Dios le hablara, que lo desafiara. O vino porque su señora venía, o vino porque le gustaba un niño, o vino porque su amigo, su mejor amigo venía y usted quería pasar tiempo con él. ¿Por qué venía a la iglesia o por qué lo motivó a venir a la iglesia?
Mucha gente viene a la iglesia por diferentes motivos, inclusive hay cristianos hoy en día que pueden estar en una iglesia 20 años viniendo a la iglesia y pueden estar viniendo por lo que menciona justamente el apóstol aquí en la primera parte. ¿Qué dice? Lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero el apóstol dice, es importante la comunión con nosotros, entre nosotros. Pero mire lo que dice después el texto, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y hay que entender algo que lo vamos a estar viendo más adelante, que la comunión con Dios, uno podría decir, yo estoy siempre en comunión con Dios, pero hay un solo lugar donde la comunión con nosotros y con Cristo se hace una. ¿Sí? Y esa es la verdadera comunión con Dios. Yo sé que mucha gente me podría decir, yo me he encontrado a veces con gente en la calle diciendo, pastor, hace mucho tiempo, hace meses, años que no voy a la iglesia, pero yo igual estoy en comunión con Dios, haciendo mis estudios en mi casa y estoy leyendo y busco de Dios. Esa es una de las grandes mentiras dentro del cristianismo. Porque bien claro lo dice aquí el apóstol Juan, le está diciendo, la comunión con nosotros, pero lo más importante es la comunión con el Padre y el Hijo, y se hace en conjunto. ¿Vamos a orar o le tiro el otro versículo al tiro? Si alguno, no, yo vengo a escuchar Biblia. Ya, entonces, vamos a la palabra de Dios entonces, y después vamos a orar. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Para cerrar la idea, para partir como introducción, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice así, y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo saber conducirte, ¿dónde? O sea, quiero ir a verte, pero para que andes bien, ¿dónde? En la casa de Dios, ¿ya? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, ¿qué dice? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. ¿Qué es lo que es columna y baluarte de la verdad? La iglesia. ¿Y qué iglesia? Es que a veces esos textos se nos olvidan a veces, porque lo separó muy bien aquí el apóstol Pablo cuando dijo la casa de Dios y la iglesia. La iglesia somos nosotros, pero esto es la casa de Dios. También nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo, cuando hay 2 o 3, conforma la casa de Dios. Por eso vamos a estar hablando en esta hora de que es tan importante la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la presencia de Dios en nuestra vida se logra por otros factores. Dios es omnipresente, amén. Dios está en todos lados. Pero es necesario, y dice que Dios necesita manifestarse con su presencia, ¿dónde? En la iglesia. Por eso hasta el día de hoy todavía no se ha eliminado nunca la iglesia. Por eso vino esta pandemia y mucha gente pensó que la iglesia, y muchos pensaron que la iglesia podría transformarse en una iglesia virtual donde podríamos transmitir por una cámara. No vengan más a la iglesia, quédense en su casa, diezmen de su casa, ofrenden de su casa, hagan obras sociales a través de su casa. Y muchos creyentes pensaron que eso iba a ser lo normal en un futuro, y le digo que hay algunos que todavía lo creen. Pero lamentablemente, cuando miramos los textos bíblicos, han habido crisis tras crisis, guerras tras guerras, epidemias más grandes, con mayor mortalidad que las que han habido acá, y aún así la iglesia siempre se levantó y estuvo adelante. Por eso la presencia de Dios es importante, y el Señor dijo en su palabra, donde hayan 2 o 3, ¿qué dice el texto?
donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio. Entonces, ¿dónde uno se congrega con dos o tres? Mucha gente llegó a pensar, inclusive ocupar ese versículo para decir, mira, yo estoy congregado en mi casa con mi... O sea, ¿yo tengo suficientes miembros en mi casa como para congregarme solo con mi familia? ¿Sí o no? Yo tengo 9, 7 hijos, más mi señora y yo somos 9. Yo podría decir, mira, hay más de 2 o 3, así que mejor no vamos a la iglesia, congreguémonos aquí. Nunca fue el concepto de Dios, ni pasó por la idea de Dios eso, porque Dios quería presentarse, estar en medio de nosotros. Fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, que Él quería habitar entre el pueblo. Y es por eso que le hace construir, ¿qué hace construir Dios a Moisés? ¿Qué le hizo construir Dios a Moisés? Un tabernáculo. ¿Y para qué construyó un tabernáculo Dios? Dice, para que yo habite en medio de vosotros. Y cada vez que se metía el sumo sacerdote al lugar santísimo, entonces, ¿qué sucedía a la habitación? ¿Qué le pasaba a la habitación? Se llenaba de humo, neblina. Y el humo en la Biblia o neblina representa ¿qué cosa? La presencia de Dios. ¿Amén? Vamos a estar hablando de la presencia de Dios en esta tarde. Vamos a orar para bendecir su santa palabra. Señor, gracias Padre te damos por esta tarde que nos has dado la posibilidad de venir aquí a tu casa. Gracias Dios porque tú haces que así suceda. Es tu deseo que nos congreguemos. Y si pudiéramos hacerlo más, lo haríamos más. Lo dice bien claro en el libro de Hechos, que la iglesia primitiva, todos los días estaban los hermanos reunidos, oraban y compartían y tenían todo en común. Ayúdanos Dios que cada día nosotros vamos también teniendo ese deseo, ese sentir de estar conectados entre hermanos, estar en comunión los unos con los otros. Gracias mi Señor por el tiempo justamente también que le das a nuestros hijos y pequeños allá atrás, también entre ellos mismos para aprender, buscar de Dios y conocerte en algunos que necesitan conocerte a ti como Salvador. Gracias Padre por cada persona que también está viendo toda esta enseñanza, viendo la enseñanza, aprendiendo, aguardándola, atesorarla, pero para después llevarla a cabo y esperando que también cada uno de mis hermanos que está ahí mirando un día pueda estar congregándose o estar aquí con nosotros. Gracias mi Señor por este tiempo maravilloso que nos das de abrir tu Santa Escritura, tenerla en nuestras manos y poder hablarla y ser testigo y testificarla. Bendice Dios por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que mi hermano, cuando nosotros realmente buscamos de Dios, queremos que la presencia de Dios esté en nosotros. Pero la presencia de Dios, si estuviera en nosotros constantemente, creo que nosotros también podríamos ser perfectamente diferentes. ¿Se imagina que usted comprendiera que la presencia de Dios anda con usted, vive con usted? Nuestra vida también es muy diferente. Pero tristemente, no buscamos a veces la presencia de Dios. Hay gente que viene a la iglesia y le hago la pregunta, ¿usted vino en este día miércoles, salió de su casa diciendo en su cabeza, voy a ir a la iglesia a encontrar la presencia de Dios? Tiene que venir con ese espíritu y ese sentimiento. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo. Y entonces Dios se va a empezar a manifestar en cada uno de nosotros. Dios se va a manifestar en la iglesia. Cada uno de nosotros en estos comienzos de año se ha dado cuenta que nos ponemos meta, vamos a hacer esto otro, pero rara vez estamos dentro de nuestras metas tener más presencia de Dios en nuestra vida. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Usted se levantó hoy día y dijo, voy a pedirle a Dios más presencia? Es un tema que no es comúnmente hablado entre nosotros, pero que la Biblia sí nos habla de aquello. Creemos muchas veces en lo que se predica, creemos que lo que se predica, lo creemos y lo queremos vivir, pero a veces no creemos realmente que eso vivirlo es que la presencia de Dios llegue a nuestra vida. Ahí veíamos en 1 de Timoteo, para los que recién llegaron, 1 de Timoteo 3, 14 y 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, eso es tener comunión entre él y Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y eso es lo que quiero reforzar, que la iglesia es, ¿qué dice?
Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que produce la presencia de Dios en una iglesia. Es un baluarte, es una columna de la verdad. Y no es un Dios cualquiera, es un Dios viviente. Si entendiera que en este lugar, no estoy hablando de los muros, estoy hablando del lugar como iglesia reunidos, si entendiéramos que este lugar llega y habita la presencia de Dios, deberíamos entender que no es cualquier lugar. No sé si me di a entender. Piénselo por un momento. Hoy en día, aquí, con ustedes en medio, ¿es cualquier lugar? ¿Qué es lo que es? ¿Qué decía el texto? Es la casa del Dios viviente, baluarte de la verdad. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando usted viene aquí junto con hermanos, no es cualquier lugar. ¿Es el cine? No, aunque algunos piensan que es el cine. ¿Es un club social? No, no es un club social. ¿Es el club del adulto mayor? Aunque hayan adultos mayores. No. No es el club de Toby si hubieran puros varones. Es la casa de Dios. Por eso le digo, mi hermano, muchos de nosotros a veces queremos que Dios nos hable, vamos con un corazón dispuesto, pero muchas veces nos olvidamos en el lugar que estamos y a veces nuestra mente se está yendo por diferentes lugares. Hay veces que estamos aquí en la casa de Dios y por ejemplo te voy a poner un ejemplo. Si tú supieras que aquí está la presencia de Dios, si Dios estuviera aquí, ahí al lado mío, está conversando conmigo, ¿tú estarías mirando el WhatsApp? ¿Sí o no? ¿Y por qué se hace en la iglesia de Dios? No es cualquier lugar. ¿En el cine puedo abrir el WhatsApp? ¿En el club social? ¿En mi casa? Pero ¿por qué no aquí? Y no estoy hablando del recinto. Estoy hablando de la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Cuando los hermanos están congregados en su nombre. Si nos congregamos en el patio o en la calle y estamos todos juntos, ¿esa es la casa de Dios? Es la casa de Dios. Por eso te hago yo esa salvedad muchas veces, también con cada uno de nosotros, y a veces nos olvidamos que no es cualquier lugar. Nos olvidamos que es donde desciende la presencia de Dios en medio de nosotros. Es donde Dios se siente exaltado al ver a sus hijos congregados y teniendo todo en común y quieren estar atentos a lo que, deberíamos estar atentos a lo que Dios para nosotros tiene. Cada uno de nosotros hacemos planes, hacemos un montón de cosas, pero realmente el lugar más importante donde nosotros realmente podríamos comprender qué es lo mejor es justamente cuando nos congregamos. Y es ahí donde a muchas personas todavía les cuesta entender, y lo digo con harta altura de mira, que para muchas personas un día al mes, un domingo al mes es suficiente. Ese es el lugar de Dios para ellos. Para otros es 2, para otros son 4. Por eso, mi hermano, mire por favor Filipenses. Dios lo conoce todo, amén. Dios entonces sabe cómo está nuestro corazón cuando venimos a la casa de Dios. Dios sabe que batallamos muchas veces para orar y otras veces Dios sabe que ni siquiera batallamos para orar, ni oramos. Dios sabe si batallamos con la lectura bíblica, hay otras veces que ni siquiera batallamos y Dios lo sabe. Dios sabe si tú batallas para venir a la iglesia y Dios sabe que hay algunos que ni batallan para venir a la iglesia. En la vida del creyente hay tropiezos, hay dificultades, pero gran parte de esos tropiezos
Son tropiezos generados por el mismo hombre, porque nunca de parte de Dios fue poner esos tropiezos. Ahí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Léalo fuerte, por favor. Un texto un poquito extenso, pero vienen con ánimo, ¿no? Segunda vez que pregunto. ¿Vienen con ánimo? La primera lectura no se notó, por si acaso. Filipenses 3, versículos del 2 al 14, a la hora ya. Cuando vemos al apóstol Pablo, que él prosigue a la meta, él está pendiente justamente de lograr alcanzar y así tomar aquello que es Dios, que es la presencia de Dios en su vida. Pablo vivía para Dios, independiente del lugar donde se encontraba, vivía para Dios. Él quería experimentar la presencia de Dios. Mira, el apóstol Pablo lo tomaron preso. ¿Amén? ¿Lo tomaron preso? Esa cárcel, ¿qué terminó siendo? Amén. ¿Alguien qué lo dijo por ahí? Tú lo dijiste. La cárcel en Roma donde Pablo fue encarcelado, ¿qué terminó siendo? La casa de Dios, y literalmente terminó siendo una iglesia. Como un hombre estando en una cárcel, para que entienda un poquito la historia, en los tiempos, como Pablo era judío, y era romano, tenía una doble nacionalidad, tenía un estándar un poquito diferente al común de la gente. Cuando al apóstol Pablo lo toman prisionero y se lo llevan a Roma, al apóstol Pablo le arriendan una casa para que esté detenido. Y esa casa se transformó en la iglesia de Roma. Es increíble. Eso demuestra que para el apóstol Pablo era importante la presencia de Dios, y perfectamente él podría haber vivido la presencia de Dios solo en una celda, pero él entendía que la presencia de Dios no era solo en una celda, sino que la presencia de Dios significaba estar varios congregados junto a él. Y si usted lee la historia, se le permitió al apóstol Pablo que algunos discípulos estuvieran con él. Y si había más de 2 o 3 congregados en la cárcel, en Roma, eso pasó a ser la casa de Dios. Y fue un lugar importante. La gran mayoría de las cartas, algunas de las cartas que usted tiene en su mano hoy en día del apóstol Pablo, fueron escritas en la casa de Dios. No es cualquier lugar, aunque ¿cómo se le llamaría ese lugar que era la casa de Dios para el mundo? Cárcel. ¿Era el mejor lugar? Pero estaba la presencia de Dios. No interesa dónde usted pueda estar, pero si hay hermanos ahí y están buscando de Dios, ahí está la presencia de Dios. Y Pablo tenía una cosa puesta en su vista hacia adelante. Por eso dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o tomar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, las cosas que suceden pasado, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo. ¿Con quién quería estar Pablo? Con Dios. Y si quería estar con Dios, entonces, ¿dónde iba a estar? En la presencia de Dios, tarde o temprano, estando muerto. ¿Ausentes del cuerpo? Presentes en el Señor. Está la presencia de Dios. Por eso, mi hermano, tenemos que seguir adelante en la vida cristiana, pero apuntando a Cristo, no apuntando a nosotros. Porque el gran problema que vivimos en los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos que
Yo sé que muchos van a decir, los tiempos son los mismos. No, los tiempos no son los mismos, las cosas han cambiado. Alguien me podría, yo sé que muchos dicen, no, los tiempos son los mismos. Yo le hago la pregunta a usted, ¿hoy día mueren los cristianos como morían hace 2000 años atrás? Entonces, ¿por qué a veces dicen que no, si los tiempos son los mismos? No son los mismos. Pero ¿qué hizo que todos esos hombres del primer siglo estaban dispuestos a entregar su vida por Cristo? ¿Y se manifestó Dios en ese primer siglo? Demasiado. Vieron cosas que ninguno de nosotros hemos visto. Ninguno de nosotros hemos visto a Dios, a Cristo. ¿Ellos lo vieron? Usted nunca vio a Cristo atravesarse un muro, una muralla. ¿Ellos lo vieron? Mientras usted estaba comiendo, ¿no se le apareció Cristo y le dijo, hoy me dan un platito de consomé? ¿Ellos lo vieron? ¿No vieron a los ángeles llevándoselo? Nosotros no lo hemos visto, ellos lo vieron. Porque entonces estaba la presencia, ellos sabían lo importante que era la presencia de Dios. Por eso aquí Pablo estaba animándonos que debemos estar más pendientes, a orar más, sin cesar, para que podamos experimentar la comunión con Dios, que cuando estamos en comunión con Dios, entonces estamos en la presencia de Dios. Pero siempre el ingrediente es no solo, porque Dios no trabaja solo, inclusive Dios es trino. Por eso, mi hermano, yo sé que muchos de nosotros hemos pedido quizás, ¿cuántas veces hemos pedido en la iglesia por trabajo? ¿Cuántas veces tú oraste por tu esposo que tenga trabajo? ¿Cuántas veces pediste por un hijo enfermo? ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios por cosas, por un deseo, comprarnos una casa, comprarnos un auto? Pero ¿cuántos realmente andamos orando o incluimos en nuestras oraciones la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Y por qué? Porque no entendemos. Y a mí me pasa también, no estoy apuntándose ya, también va para mí esto, es que a veces los religiosos pensamos que es la presencia de Dios. Mi hermano, venir a la iglesia no es la presencia de Dios, sino es conectarnos en comunión los unos con otros, es la presencia de Dios. Ahí se manifiesta Dios. Si yo vengo aquí a la casa de Dios y vengo desconectado, con mi mente en el trabajo, con mi celular pendiente del WhatsApp, me suena el teléfono, me paro, me salgo afuera a contestar porque pienso que eso es más importante que habitar en la presencia de Dios, entonces no estás en la presencia de Dios. Y no te has podido conectar con la presencia de Dios entonces. Lo único que estás haciendo es venir a escuchar a una persona hablar, pero eso no es la presencia de Dios. ¿Eso sirve? ¿Sirve escuchar al hombre predicar? Sí sirve, pero esa no es la presencia de Dios. ¿Me entiende? Porque nunca ningún predicador puede robarse la presencia de Dios. Lo que un predicador o una persona enseña, habla, la persona escucha y lo procesa, pero eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios es mucho más allá, es querer conectarse con Él, es no pensar en el predicador, sino pensar en lo que el predicador está diciendo, porque lo que está diciendo debería ser palabra de Dios. Versículo 7, por favor. Vamos a Romanos 12, disculpen, Romanos 12, primeramente. Esta advertencia que encontramos en Romanos capítulo 12 tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, mencionando. Versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro? ¿Qué dice? O sea, ¿nos conectamos con Dios emocional o racionalmente? ¿Racional o emocional?
aunque la emoción no deja de ser importante. ¿Me entiende? Yo sé que los bíblicos bautistas luchamos con eso. Y yo te digo, es una lucha. ¿En qué sentido lucha? Que el bautista lucha con no demostrar emoción, siendo de que creo que a veces se equivoca en algunas cosas, no todo. Hay veces que a lo mejor tú fuiste criado en una línea bautista bien estricta que te da cosa llorar en una canción. Llora, si se está estremeciendo el espíritu, no el santo, tu espíritu. Y eso lo produce la canción. Ahora no pienses que ahí está el problema, que porque lo siento me hace ser mejor cristiano, o un mejor culto, o una mejor mejor sentir, prefiero las canciones que la predicación. No. Pero te animo a, de vez en cuando a dejar que el espíritu tuyo, ¿no? El espíritu en minúscula, se manifieste. No hay problema. Le tenemos miedo a veces porque pensamos que es una línea delgada que hay que entender. Pero Dios también, me han preguntado a veces, personas que han venido, pastor, ¿y por qué aquí la gente no salta? Pastor, ¿y por qué la gente aquí no levanta las manos? Y yo le digo, no, si usted puede hacer lo que usted quiera. Amén. Usted podría, Felipe, tú podrías saltar, ¿cierto? No, un ejemplo, te estoy haciendo una pregunta así como ejemplo. ¿Te han prohibido saltar aquí en la congregación alguna vez? Nadie se lo ha prohibido. ¿De que se va a ver raro? Se va a ver raro. Pero Él lo puede hacer. Aquí no limitamos a nadie. Solamente que ahí es donde nosotros tenemos que hacer. Si Él va a saltar porque racionalmente algo Dios está diciéndole a su vida, eso es lo que está diciendo el texto. Hágalo racionalmente y no lo haga porque hay que hacerlo nomás. Si usted se va a levantar la mano, ¿por qué va a levantar la mano? Que en muchos cultos y iglesias se levanta la mano. Yo, por si acaso, yo he levantado la mano. Que hay gente que dice, no, yo he levantado las manos, pero ¿por qué levanté la mano? Porque hay textos en la Biblia que nos hablan por qué y cuándo deberíamos alzar nuestra mano. Ahora, si yo no sé por qué tengo que alzar la mano, ante la duda, abstente. Ya. Pero ¿cuánta gente levanta la mano sin saber por qué hay que hacerlo? Eso no es un culto racional. Eso es para otro culto, amén. O sea, todo eso es lo que estoy hablando. Volvamos a la enseñanza mejor. Me apasiona también eso. Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿qué es vuestro culto racional? Y aquí lo que está diciendo en el versículo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios quiere que tú te conectes con Él, pero para poder conectarte con Él tienes que no conformarte o seguir o imitar, diría el texto nuevo, a las cosas del mundo. ¿Me entiende? ¿Por qué la gente hoy día no está experimentando la presencia de Dios en sus vidas? Porque está conectado a la corriente del mundo. Estaba leyendo un libro hoy día en la mañana, porque una hermana me pidió ayuda si le podía dar unos textos ahí. Y yo dije, tengo un libro, por la pregunta que me hizo, tengo un libro para acordarme. Ese libro no lo pescaba hace más de 7 años, 8 años, pero lo saqué ahí y me empecé a buscar. Y me hizo acordar algo ese libro, un muy buen libro, que decía, no se olvide, decía el texto, que no lucha solo contra Satanás. Porque la gran mayoría del mundo y de creyentes piensan que toda la guerra es solo Satanás. No se olvide que no solamente lucha con Satanás, sino lucha con la carne y el mundo. Adivine con cuál usted más lucha. Pero todos pensamos que es Satanás, le echamos la culpa, pobre Satanás. Satanás, pobre Satanás.
voy a predicar, es muy buen libro como para hacer una prédica, porque después de lo que leí, el libro decía abajo, hay que enseñarle a la gente que Satanás no tiene tanto poder como las personas le han puesto. Me gusta esa frase porque lo que estaba tratando de decir, no dice que Satanás no tiene poder, solo que nosotros lo llenamos y lo responsabilizamos de tanto pecado a él, que él es el causante del pecado, eliminando la carne y el mundo. ¿Me entiende? Y por eso la presencia de Dios no se manifiesta. Vaya al tabernáculo, tiempo antiguo de los hebreos. Se venía el sacerdote. Había que entrar al primer lugar. ¿Cómo se llamaba el primer lugar? ¿Cuánto estaba dividido el tabernáculo? En dos, a la mitad. Uno era el lugar santo y el otro, lugar santísimo. En el lugar santo, ¿estaba la presencia de Dios ahí? No. ¿Qué estaba ahí? Candelero, el candelabro, el pan, en un costito, adelante de eso la fuente donde uno se lavaba las manos, por si usted no sabía, por eso usted antiguamente iba a la iglesia y había así una fuente donde usted metía la manita y se hacía así, en comparación a lo que había en el tabernáculo, que eran las fuentes para lavarse, pero era para lavarse simbólicamente, limpiarse del pecado. Una vez que estaban las manos limpias por el agua, se las mostraba a Dios. ¿Cómo estaba mi vida? Limpia, sin pecado. Entonces ahí tiene por qué se levantan las manos. No cualquiera levanta la mano, tiene que estar limpio de su corazón para poder decirle, Señor, aquí estoy en tu presencia. Y si algún día usted le quiere levantar la mano a Dios porque usted está en una oración o está en una canción, en lo que sea, y usted dice, Señor, yo estoy limpio, aquí están mis manos, te derramo todo mi ser para ti. Mi hermano, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero, ojo, muchos sacerdotes mostraron sus manos y se metieron al lugar santísimo. Y murió. Pero se lavó las manos, pero no el corazón, lo externo. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes? Es que empezaron a amarrar, porque si caía muerto sin amarrarse al lugar santísimo, ¿qué pasaba con que entraba a sacarlo? Moría. Por eso, si usted estudia las vestimentas de los sacerdotes, se va a encontrar que tenían un traje especial donde también estaba el efod, donde estaban las piedras preciosas, donde había un cinto, donde había, bueno, un montón de cosas, y aquí en las muñecas y en los tobillos habían campanitas. Entonces cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer un sacrificio, estaban todos afuera. ¿Qué pasaba si las campanitas no sonaban? Como dirían por ahí, sonó. Murió. No sonó, pero sonó. Y lo empezaban a sacar. Pero ¿qué hago con toda esta explicación? Hacerte ver que cuando se hacía el sacrificio en el lugar santísimo, el sacerdote lo hacía y estaba limpio con Dios, se conectaba con Dios, inmediatamente el lugar se llenaba de humo. Y eso significaba que la presencia de Dios había llegado al medio del pueblo. ¿Qué era eso? El deseo de Dios. Dios siempre ha querido vivir en medio de nosotros. Pero casi todos queremos irnos. Te estás riendo, Guillermo. Lo hablamos el otro día. La gran mayoría de nosotros se quieren ir. Oh, yo quiero ir donde Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios?
¿Qué hace Dios después cuando termine todo? Porque siempre el deseo de Dios ha sido habitar entre nosotros, habitar con su pueblo. Por eso, cuando usted viene a la iglesia, acuérdese que la iglesia en el tabernáculo, pongo un ejemplo, estaba dividida a la mitad con una gran tela. Esa tela que lo separaba de 8 centímetros de espesor, una sola tela, imagínese, grande. El Señor ese día la rasgó. Si usted ve la historia, cuando Cristo muere, el velo se rasga en el tabernáculo y queda expuesto el lugar santísimo, al lugar santo. Todo eso en simbolismo de que ya no necesitábamos a un intermediario, a un sacerdote para conectarnos con Dios, sino que teníamos acceso a la presencia de Dios desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero no quiere decir que porque soy salvo estoy siempre en la presencia de Dios. La presencia de Dios fue manifestada a través justamente de la comunión de los santos en su iglesia. Por eso nos congregamos, por eso venimos aquí, porque está la presencia de Dios cuando lo estamos haciendo de la forma correcta. Pero también podríamos estar aquí con todo este grupo y yo no estar en la presencia de Dios, porque mi mente está en otra cosa, porque algo hay en mi vida, porque estoy pendiente de otras cosas. Filipenses capítulo 4. He escuchado a gente decir lo siguiente, en algunas veces escuché gente decir o dar testimonio, es que fui a la iglesia, la música estuvo preciosa, se notó la presencia de Dios. O sea, primero que nada, la música no trae presencia de Dios. La música no llama a la presencia de Dios. La música es lo que nosotros le podemos dar a Dios en alabanza, en gloria, pero no trae la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que la trae la comunión de los santos los unos con los otros. Por eso podríamos perfectamente experimentar la presencia de Dios sin música. Amén. ¿Lo cree? Aunque Carla debe estar haciendo puchero, pero sí. Por eso los músicos son importantes, sí, pero a veces piensan que sin ellos no se puede hacer iglesia. No, perfectamente, porque la iglesia es esto, la gente. Y en los tiempos antiguos, imagina, no había música. Y por eso hay una iglesia por ahí, no voy a dar su nombre, pero hay una iglesia que dice que los himnos no son de Dios, que a los himnos los instrumentos. Y sus iglesias cantan a capela. Y no hay ningún instrumento en la iglesia. ¿Por qué ellos piensan que los instrumentos afectaban a la comunión? Y son grandes iglesias. Ahora cantan, no sé, el Señor les da una voz espectacular. ¿Ya? Ahora, yo no lo creo. Yo creo que los instrumentos perfectamente pueden estar en la iglesia. Yo sé que alguno de ustedes ya está pensando, pero pastor, ¿y qué hago con el Salmo 150? Sí, pero no estoy apoyando al otro grupo, por algo hay instrumento aquí. Pero un versículo del Nuevo Testamento donde se mencionan instrumentos. No hay. En el Antiguo todo lo que quiera, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguno. Pero ¿sabe por qué yo creo? Para que Dios nos hiciera acordar a nosotros, ya a los músicos, que hay otras cosas más importantes. La predicación, la palabra de Dios. Y no interesa la música, la palabra de Dios, aunque es importante la adoración y la alabanza a Dios, sumamente importante. Creo que es de la mano, pero esto es más importante. ¿Les di una cita? Filipenses 4, versículo 6. Quizás porque este versículo nos está hablando de esto. Por nada estéis afanosos,
Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo estaba animando a los hermanos a que se conectaran con Dios, que oraran con Dios, que tuvieran justamente esa comunión con Dios, para que Dios justamente se encargara de las cosas que nosotros a veces nos afanamos en el mundo, donde el mundo justamente lo que quiere es que no experimentemos la presencia de Dios. Y a veces, lo que decía Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformar nuestra manera de pensar. Y es lo que nos estaba diciendo aquí Pablo en Filipenses, es que nosotros justamente tenemos que apoyarnos sobre Cristo y la paz llegará y Él se encargará. Pero el mundo, lamentablemente, está quitando la presencia de Dios en nuestra vida. Y el mundo por sí solo no puede quitar la presencia. Yo tengo que ayudarle. No porque el mundo esté allá afuera, quiere decir que la presencia de Dios no está. No, es cuando yo soy parte del mundo y hago las cosas del mundo. Porque el mundo siempre va a estar ahí. Pero es justamente que dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué dice? No se va a entender, que es a través de Dios. Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces pedimos sentir a Dios? ¿Cuántas veces pedimos un abrazo de Dios? Señor, abrázame. Eso es experimentar la presencia de Dios. Y eso deberíamos buscar, a veces no lo buscamos y entendemos que a veces miramos a un Dios como se nos ha planteado en nuestra religiosidad muchas veces, hablando del mundo en general, como un Dios lejano a nosotros, siendo que lo único que Dios quiere es habitar contigo en medio de nosotros, poder abrazarte, aunque no va a ser físicamente, pero ¿qué dice la Escritura? No lo vas a entender porque sobrepasa todo entendimiento un abrazo de Dios. Dios no tiene manos, mi hermano, pero Él puede tocarte, Él puede abrazarte, Él puede sostenerte. Pero ¿y cómo es eso? Sobrepasa todo entendimiento y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Tú lo vas a experimentar y te aseguro que si yo preguntara, muchos de ustedes han experimentado a Dios en sus vidas. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo fue experimentar a Dios en tu vida? Como lo estoy expresando. ¿Y no te gustaría que eso fuera constante? ¿Por qué no lo pedimos y lo buscamos? Dios puede cambiar todo. Podemos tener el día más negro de nuestra vida y poder sentir la paz de Dios cuando llegamos aquí y nos congregamos. En Juan capítulo 16. José. Como el José del viejo mundo, le hago así y me entendió el tiro. No, nadie pide algo así. ¿Alguno aquí entendió? ¿Cierto? Tío. Me entendió el tiro. Gracias, Menario. Juan 16, versículo 24. Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Para ustedes cuando dice, en aquel día, pasado, presente, futuro.
Cristo está diciendo algún día. Entonces la mirada de Cristo en su texto, ¿hacia dónde va? Al futuro. Y si está diciendo, en el futuro, no me preguntarás nada. ¿Es una profecía? ¿Es una profecía? Sí, es una profecía. ¿Por qué no lo sabíamos? Él lo sabía, por eso está anunciando algo. Pero mire, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y volvió al presente. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo... ¿Pero qué hace la gente? No pide. Hasta ahora ni en el futuro piden. ¿Por qué? Y a lo mejor ¿por qué? Porque ¿qué nos dice Santiago? Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4. Entonces, cuando Dios dice, no piden, no es que no estaban pidiendo. Solo que la petición que muchas veces nosotros hacemos son las incorrectas, siendo de que nosotros, y Dios quiere justamente que buscáramos y pidiéramos al Padre, porque cuando yo dentro a mi aposento, cierro la puerta, ¿y con quién me conecto? ¿A quién le pido? ¿A quién oro? A mi Padre. Entonces quiero experimentar y pasar tiempo en la presencia de Dios, y ahí Dios responde y da lo que necesitamos, porque estamos en su presencia. Pero hoy día hay mucho creyente que está pidiendo favores a Dios sin estar en la presencia de Dios. Por eso no recibís, porque pedís mal. Para gastar en vuestros, entonces, ¿os vuestros deleites a qué corresponderían? Si son deleites, son deseos del mundo. Y ahí va lo mismo. Dios no habita donde está el deseo del mundo. No hay presencia de Dios en la respuesta a las oraciones, y las oraciones son deseos mundanos. No quiere decir que hay deseos que son del mundo, comilla, como tener quizás, usted un ejemplo, me gustaría tener un teléfono iPhone 13. ¿Alguien desea un iPhone 13 aquí? Yo iba a regalar el mío, pero ya que nadie lo quiere. Bueno, está bien. No, ya levantaste la mano muy tarde, Sandoval, ya jodiste ya. No tengo iPhone 13 por si acaso, estoy ofreciendo algo que no tengo tampoco. Pero yo deseo un iPhone 13, ¿está mal o está bien? Podría estar bien. Y no tiene nada de malo. ¿Pero para qué? Para guardar todos mis mensajes y poder predicar a donde ande. Amén. No está mal. No está mal, si depende del deseo. ¿Cuál es el deseo? ¿Para qué quieres? Y Dios es tan bueno que te da lo que necesitas, pero no te olvides que siempre lo que Dios da, y justamente es para la necesidad. Y esa necesidad en especial de Dios es para bendecir a otros. Si tu oración, decía un día un predicador, si tu oración siempre está en busca de beneficiar a otro, por lo regular Dios te responde. Decía un predicador, Señor, te pido un teléfono. ¿Puedo bendecir a otros con un teléfono? Posiblemente sí. Podría llamar a todos mis amigos e invitarlos a la iglesia, a mis compañeros de colegio. Podría mandar un par de mensajes con testimonio. Podría escribir y dar ánimo a algunos hermanos que están enfermos a través de un mensaje de audio. ¿Cuántos quieren un iPhone 13? Lucas 11. ¿O no? ¿Cómo? ¿Se conforma con la almejita que tiene usted? ¿Se abre el suyo, sí, almejita? ¿No? ¿Con números gigantes? Así de grande en el número. Amén.
Contento con lo que tenéis, dice la Biblia. Lucas capítulo 11. Me acuerdo la tía dice, estoy feliz, contento con lo que tengo. Amén. Y un día prediqué hace muchos años atrás una predicación donde daba varias cosas y decía, ¿qué saco con pedirle a Dios un Ferrari si no tengo cómo echarle combustible? Señor, dame un Ferrari. Pero la pura encendida son 15 lucas. Y la patente son unos 6 millones de pesos. ¿Dios te puede dar un Ferrari? Pero después hay que... Sí. A propósito de los que... Si alguno de aquí se llega a comprar un Ferrari... Estaba leyendo el otro día, hace 2 días atrás, un dueño de un Ferrari le sacó el nombre de un costado, esos nombrecitos que trae, le cambió Ferrari y le puso su logo. Le sacó la chapita que dice Ferrari y le puso su logo personal. Lo demandaron por $250,000. Porque Ferrari tiene asegurados todos sus autos, que nadie los puede modificar y cambiarle sus logos. Por eso no me compro un Ferrari yo. Lucas capítulo 11. No, mejor no. Me quedo con mi Lifan. Lucas capítulo 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, pero está condicionado con buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama. Y después da un ejemplo el Señor ahí cuando dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo pide pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que? Entonces, no es lo que a usted se le antoje. ¿Con qué estaba conectada la oración? Porque yo sé que ese texto lo han sacado un montón de veces fuera de contexto. ¿Se dio cuenta al final? ¿Qué quería dar Dios? ¿Cosas espirituales o cosas materiales? Lo dice al final, si usted lo está leyendo ahí, ¿qué dice? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué cosa? No estaba pensando en dará un iPhone 13. Pero ¿qué dice arriba? Pedid. Ah, Señor, tú dijiste en tu palabra que... No, si Dios te quiere bendecir, pero tiene que ver con su presencia. Si tú tienes al Espíritu Santo, entonces tienes la presencia de Dios en tu vida. Dios quiere pasar tiempo con nosotros, Dios quiere estar conectado con nosotros. El saber, mi hermano, el saber solamente, el solo hecho quizás de usted querer buscar a Dios, ya está en un buen pie para poder buscar y pedir a Dios. Él puede atender nuestra oración. Él puede obrar a nuestra vida, pero es importante buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Es importante cada vez que usted venga a la iglesia, venga con el deseo de encontrar la presencia de Dios en este lugar. No vemos a veces obrar a Dios, pero es porque no invitamos a Dios a estar en medio de nosotros. Porque pensamos que Él está allá arriba para responder. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Por eso el Señor dijo, el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Por eso, mi hermano, es una bendición saber que cuando buscamos la presencia de Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a tener gozo. Primera de Juan, por favor, para volver al texto.
versículo 1, lo que leímos hace un momento, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Juan 1.1, primera de Juan 1.1, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, lo que acaba de decir, os escribimos para que vuestro, ¿qué dice? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tú estés con gozo. Entonces, cuando vienes a la iglesia, uno de los deseos de Dios es que te vayas de este lugar lleno de gozo. Y eso se logra cuando está la presencia de Dios. De otra manera no. De otra manera no. Por eso decía, y lo dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El estar con el Padre, el conectar con Dios, alguien que llegó en ese tiempo a ver a Cristo, conectarse con Cristo y Dios, la presencia de Cristo, entonces realmente ese día cambiaron. Nosotros no necesitamos ver a Cristo, nosotros necesitamos recibir a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entonces la presencia de Dios llegó a nuestra vida. Pero la presencia de Dios quiere que también esté completa, no individualmente, sino con un cuerpo. Y fue el plan de Dios y el deseo de Dios que se estableciera un cuerpo. A ese cuerpo le llamó los llamados afuera. O, al español, la iglesia. Eclesía. Una iglesia, un grupo, una asamblea. La iglesia de Dios no es una persona, son muchas personas y que se congregan y se juntan. Y el Señor les dijo en los tiempos antiguos al pueblo de Israel, ustedes también eran una iglesia, una asamblea, pero les dijo el Señor, se congregaban ¿para qué? Para hacer lo malo y no lo bueno. ¿Y qué hizo Dios? Lamentablemente, con comillas, esa iglesia. La dejó por un momento de lado y voy a trabajar con esta iglesia. Esta es la de hoy. Somos bendecidos. Lo que está haciendo usted hoy día, lo podría haber estado haciendo el pueblo de Israel. Y nosotros hubiéramos quedado a expensas de que si ellos querían anunciarnos el Evangelio. Por eso cuando dice Juan en el versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el resultado de estar en Jesucristo, de tener a Cristo en nuestro corazón, de estarnos congregarnos. Y no solamente eso, mire por favor, ahí está cerquita al lado del libro de Hebreos. Devuélvase un par de hojas para atrás, va a encontrar Hebreos capítulo 4. Al llegar a la presencia de Dios, al llegar a la presencia de Dios, el resultado era, decía Juan, gozo. Mire lo que dice el escritor de Hebreos en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. ¿Y en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Porque estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Era uno nomás el que podía entrar. Entonces el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento está representando justamente a Cristo, en su condición de sacerdote o pastor, por si acaso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin. Entonces, ¿Cristo fue tentado como Dios o fue tentado como hombre? Muy bien, como hombre. Acerquémonos pues, ¿qué dice? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Son cosas que logramos al acercarnos, al estar en la presencia de Dios. Dios nos entiende. Y eso es lo que me gusta a mí de ese texto, porque si usted no lo ve, ese texto a mí no solamente me está diciendo, Dios te va a ayudar, sino que Dios te entiende porque Él también lo pasó. Pero la diferencia es que Él no pecó. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Por qué me acerco confiadamente a Cristo si yo, por ejemplo, me enojé con mi señora y pequé? Porque Cristo lo vivió en la cruz. Ese pecado que yo hice con mi señora, de haberla dicho cosas quizás, ese pecado Cristo lo pagó en la cruz, pero Él no pecó, pero lo vivió. Como decía por ahí un texto donde, no un texto de la Biblia, una frase en un libro, decía que Jesucristo ya estuvo donde tú estás. Si tú te sientes por tu pecado, si has hecho un pecado y te sientes mal, Cristo también ya lo sintió. Entonces, ¿por qué yo puedo ir confiadamente con mi pecado, con mi error, a Cristo? Porque Él lo vivió. Acércate confiadamente. Si estás pasando un problema, acércate confiadamente. Cristo ya lo vivió y triunfó, dice la Escritura. Acércate. Pero el resultado es alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y me gusta la palabra. ¿Qué es lo que es oportuno socorro? ¿Cómo lo dirá usted? No antes. Oportuno socorro es cuando estoy a punto, alguien me toma. Justo. Y era lo que hoy día hablaba con una pareja de nuestra iglesia, que yo le decía, Dios no va a actuar hasta cuando tú ya no puedas hacer nada más. Cuando estás en la última, cuando estás por tirar la esponja, Dios ahí actúa, pero antes quiere ver nuestra reacción, quiere ver nuestra forma, quiere ver si realmente le buscamos, clamamos. Por eso dice el texto, acerquémonos pues confiadamente a Dios. El Señor nos dijo ahí en Mateo 26, versículo 41, velad y estad en oración para no entrar en tentación. ¿Por qué Dios quería que estuviéramos orando? Porque eso nos hace estar en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios nos evita un montón de problemas. Por eso el Señor decía en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Segunda de Corintios 10, y ahí terminamos en esta noche. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 3 de Segunda de Corintios 10. Dice pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo
que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, ¿dónde debemos estar? ¿Con quién debemos estar? Por eso decía, no militamos según la carne. En delante en Filipenses nos decía, no para nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, hay tantos textos donde Dios nos está diciendo, ¿por qué nos vamos y nos salimos fuera de la presencia de Dios, siendo que el mejor lugar es la presencia de Dios? ¿Por qué hay mucho creyente hoy día pensando que la iglesia no es importante? ¿Por qué se ha llevado a entender que iglesias como que fueran murallas, siendo que esto es la iglesia, la gente en la iglesia reunida? Y si nos reunimos en una cancha de fútbol, todo en un patio, esa es la iglesia. Si nos vamos un día a la playa de Cuatro Esquinas, porque el aforo solamente es al aire libre, nos vamos allá, eso es la iglesia. Y ahí está la comunión, y ahí está la presencia de Dios. Saber que cuando estamos aquí en la casa de Dios, está la presencia de Dios en medio de nosotros. No debería haber ningún otro lugar más importante que este. No debería estarnos llamando la atención otras cosas a la hora de que estamos en la presencia de Dios. ¿Qué pasaría si viviéramos la misma situación del sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? Hoy, ¿se imagina le suena el celular al sacerdote en el lugar santísimo? ¿Qué le hubiera pasado? Está buena esa, ¿no? ¿Se imagina le suena al celular santísimo, en el lugar santísimo al sacerdote? Ay, Señor, espérate un ratito. Y caía muerto. ¿Se imagina si sonara nuestro celular y cayéramos muertos? ¿Por qué no le damos a veces la importancia? Y le digo, hermano, son cosas que tenemos que cambiar. Y hago solamente yo le digo personalmente, si yo tuviera mi celular conmigo, me costaría. Y se lo digo, soy sincero. Hace bastante tiempo tomé una decisión. No cargar mi celular cuando entro a la iglesia. Y la tomé hace rato ya. Y si usted hoy día va a mi oficina, ahí está, encima. Y hay gente que me dice, pastor, le estuve escribiendo un WhatsApp para que me incluyera en la oración. Lo siento, no tengo el celular. No puedo saber lo que está sucediendo. ¿Pero por qué? Porque si yo estoy allá o estoy aquí, y si usted se acuerda algunas veces, me sonó un celular y se lo pasé a mi hijo. ¿Se acuerdan? No sé si alguien se acuerda una vez. Y le dije, hijo, puede ser urgente. Llegó Goku. Era la misma canción que Goku, no es de Goku ya, pero está buena. Pero, independiente, yo después reflexioné y hablo de mi mea culpa. Después yo reflexioné y dije, no, eso no es importante. ¿Por qué? Yo le dije, contesta, puede ser importante. Eso le dije a mi hijo una vez. Desde esa vez le llamé importante a la llamada, que es lo que estaba haciendo. Y no, lo más importante es la presencia de Dios. No te olvides. Hace 30 años atrás, la gente tenía que esperar una respuesta de nosotros. Por WhatsApp no había. Una noticia mala. E inclusive más atrás, el único negocio que por lo regular lo tenía el caballero del negocio. Y él nos daba los mensajes. Y podríamos esperar. O una carta que la mandamos y se demoraba varios días. No se olvide, la tecnología ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Y lo que Él busca de nosotros no ha cambiado. La presencia de Dios y su forma como se busca no ha cambiado. Porque si cambiara la presencia de Dios en su manifestación, la iglesia hubiera cambiado. Pero la iglesia permanece y no hay nada que la pueda derribar. Vamos a orar.
Señor, gracias Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por hacernos recordar o concientizar a través de la palabra de Dios las cosas que son importantes hoy en día. Sé que el mundo que estamos viviendo, todo lo que ha sucedido con la pandemia, inclusive la pérdida de seres queridos, gente muy afectada, pero todo eso ha sido, quizás yo lo miro de esa manera, como una prueba hacia el mundo y en especial hacia nosotros los creyentes. Porque hoy en día a veces tememos más al mundo, o lo que hace el mundo, lo que dice el mundo, de lo que tú nos demandas. Doy gracias a Dios por esta iglesia que se mantuvo y se ha mantenido firme a pesar de la pandemia. Porque a la final la presencia de Dios no estaba lamentablemente entre hermanos a través de una pantalla o un televisor. Ayudaba, bendecía, nos fortalecía, pero eso no era la presencia de Dios. La presencia de Dios es cuando estamos los unos con los otros y la comunión en la casa de Dios. Así lo dijo Pablo. Ayúdanos a entenderlo y mirarlo de esa manera. Quizás en este año, en este lema que tenemos como iglesia, debiendo ser ya maestro, subamos para Dios, mis hermanos, te motivo a conectarnos con Dios, a venir a la iglesia con un espíritu diferente, con unas ganas de que Dios nos hable y de poder conectarme con mis hermanos para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, nos ayude en la toma de decisiones, nos ayude en problemas e inclusive cuando estemos con necesidad pidamos a Él y Él nos dará. Porque el Señor dijo en su palabra que en un futuro la gente no iba a pedir. Y no iba a pedir al Espíritu Santo. Y no iba a pedir la presencia de Dios. Pero damos gracias, Padre, que aquí hay un grupo de hermanos, mitad de semana, que quiere buscar de Dios, que quiere empaparse de su palabra, que agrega un día más a su asistencia. Ojalá todos pudiéramos comprender y llevar a ese nivel. Yo sé que hay diferentes situaciones, hermanos en trabajo, hermanos en turnos, dificultades a veces de distancia, de tiempo, de transporte. Pero creo y soy convencido, como lo predicábamos el día domingo, cuando Dios ve un corazón que necesita y anda en búsqueda de responder a su necesidad, Dios puede hacer aparecer de un abrir y cerrar de ojos a un discípulo al lado de un carro. Así que así sea Dios en nuestra vida. Sigamos adelante y experimentemos el gozo y la gracia de Dios y en especial cuando estemos en prueba. Yo sé, Dios, que cuando esté en prueba, con mayor razón necesito de mi iglesia, de mis hermanos, de la presencia de Dios. Gracias, Padre, porque realmente sin ti no podríamos hacer nada. Sin ti no somos nada. Por eso, mi Señor, escucha también la oración de cada uno de los que está aquí, porque quizás hemos comprendido, entendido lo que es la presencia de Dios en esta noche. Entonces, como decía la palabra de Dios, vayamos confiadamente a donde Cristo. Porque Dios entonces traerá gozo, paz, que ni el mundo va a entender. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Bendice a esta congregación, a mis hermanos. Y quizás, Dios, a esta mitad de semana, siempre, siempre es grato el poder recibir tu aliento y saber que todo lo que viene está en control. Bendice Dios a cada uno de mis hermanos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.